El ombligo de la luna. Puede ser difícil presentar al primer invitado de hoy porque no diré que se ha paseado por los diversos caminos de las letras, sino que realmente los ha habitado, los ha dominado y se ha divertido en ellos, lo cual agradezco profundamente porque no hay que tomar la literatura con demasiada solemnidad, y él lo sabe. Es ensayista, narrador, periodista, traductor, editor, investigador, en fin, todo lo que tiene que ver con la palabra y con la pasión que generan los libros y las revistas, pues todo eso se encarna de alguna forma en Rafael Pérez Gay. Y no quiero dejar de mencionar que es fundador y director de Cal y Arena, una de las mejores editoriales con las que contamos en el país y que en una suerte de resistencia mantiene ahí su bandera muy en alto. Así que recibo con mucho gusto a Rafael Pérez Gay. Julia, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. Al contrario, Rafa, gracias por estar aquí. Pues vamos a platicar un poco de ti. ¿Por dónde empezamos? Porque efectivamente tienes tantas aristas, así como una suerte de arcoíris, que no sé por dónde empezar. ¿Por dónde debemos empezar a hablar de ti? No, siempre los libros. En general, trato de relacionar todo aquello que hago, incluso cuando hago algún tipo de comentario político, con algún libro. Sin duda. Desprender de las páginas algunas de las ideas en estos tiempos puede tener una ventaja, Julia. Sobre todo cuando, bueno, el libro frente a la cultura de la imagen, pues viene un poco a la baja, sobre todo en México, de modo que yo quiero empezar siempre por los libros, no solo los míos, sino los de los otros. Y cuando uno habla de libros, habla de un lector. Probablemente habría que empezar a hablar de un lector que, como tú muy bien sabes, tú que eres poeta y muy buena lectora, sabes que sin los libros, como decía Elias Canetti, se pudren las alegrías. Sin duda. Y que tú tienes como este epígrafe, dilo tú, por favor, de tu programa de televisión La Otra Aventura, que recomiendo enormemente por ADN 40, los domingos a las 6. A las 6:30. A las 6:30 de la tarde. El epígrafe de Bioy Casares. Bueno, como todas las semanas hay que decir que Bioy Casares dijo que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Exacto. Eso decía Bioy, que es uno de mis escritores favoritos, un gran narrador, un narrador de una sencillez y de una profundidad notable que yo siempre admiré. Durante mucho tiempo admiré digamos, yo empecé a leer en la época en la cual el boom, los autores del boom empezaban a publicar sus libros. Era un placer y era un asombro ir a comprar los libros que estaban saliendo. El de Cortázar, Final del Juego, el de García Márquez, 100 años de soledad, los de Borges, los de Bioy. Y yo apreciaba, por ejemplo, a Cortázar por encima de todos, y con el tiempo empecé a apreciar también a Bioy Casares y desde luego a Borges. Y además tú estudiaste letras francesas, es decir, por todos lados estás imbuido, y eso se nota mucho en lo que escribes, como lo señalabas ya, con una hondura, pero también con una facilidad para entrar a los textos. No eres un escritor abstruso que hay que sacar el diccionario para ver qué carambas querías decir y meditarlo 3 días. A tus textos se puede entrar con relativa facilidad, pero después ya que uno está ahí, dice, ah, caray, pero aquí hay aguas subterráneas, aquí hay muchas cosas pasando, muchos seres vivos aquí. Bueno, qué bueno que lo veas así, de modo tan puntual y con tanta profundidad, porque efectivamente yo soy de los que cree que en la literatura, es decir, en la prosa, pero también en la poesía, la naturalidad es muy importante. Pero en literatura, en poesía, insisto en poesía porque tú eres poeta, y en prosa, esa naturalidad es lo más antinatural del mundo. Parece que está puesto, parece que ha sido relativamente sencillo, pero ha tenido que pasar por muchos sedazos, ha tenido que pasar por varias fronteras que tiene que ver con la destreza, que tiene que ver con el cuidado, para que parezca algo que está ahí o que estuvo ahí siempre, pero en realidad si vas al laboratorio te das cuenta de que ha pasado por muchas transformaciones. Claro, implica mucho trabajo borrar las huellas del trabajo. Exactamente. ¿No? Ahí están las huellas del trabajo, y si uno no lo toca, se nota muchísimo, como si un bailarín clásico, ¿no? Si lo vamos a ver y entonces se notara todo el esfuerzo. No, el arte está en que parezca tan natural y tan sencillo. Que está ahí. Y dices una cosa que además es cierta, porque también eres editora y sé que estás desde hace tiempo editando el Cultural del periódico La Razón con Roberto Diego Ortega. Orgullo, el editor hace un poco eso. Si tú empiezas a notar la mano del editor en una publicación, algo está mal. Lo importante es que el editor no se note, que parezca que no existió, que parezca que esas páginas se hicieron, amanecieron ahí, pero en los editores se han parado una chinga realmente fenomenal. Esa es exactamente la palabra que hubiera yo usado de haberlo tenido que decir. Rafa, y no es casual que hablemos de edición. Tú eres uno de los pilares del periodismo y de la literatura en México, con Cal y Arena, entre muchas
muchas otras aventuras editoriales. Vamos a un pequeño corte, si te parece, y regresando nos cuentas cómo fue el nacimiento de Cali Arena y cómo se ve a la distancia, pues, este trabajo editorial, por mencionar uno de los muchos que has hecho. Regresamos y charlamos. Estoy feliz platicando aquí a mis anchas con el escritor y periodista Rafael Pérez Gay. Entonces cuéntanos, a ver, respóndanos, ¿cómo fue el inicio de Editorial Cali Arena y cómo se ve a tantos años de distancia? Pues es que se van a cumplir ya 30 años de que fundamos Cali Arena. ¿Por qué la fundamos? La fundamos por una razón sencilla, Julia. Éramos un grupo de escritores que empezábamos a hacer nuestras primeras armas en los suplementos, en algunas revistas, y empezábamos a tener nuestros primeros libros, pero era difícil publicar. Llevamos algún libro con un editor, no se publicó, y nosotros éramos o formábamos parte de un grupo, no me gusta hablar de generaciones, pero quizás en este caso que empezamos a vivir precisamente de editar las palabras de otros. Y era absurdo que siendo editores, y éramos buenos editores, no pudiéramos editar nuestros propios libros. Así se juntó un grupo de, mira, te voy a decir, José Joaquín Blanco, Roberto Diego Ortega, Luis Miguel Aguilar, Antonio Saborit, Sergio González Rodríguez, el de La Voz. Yo creo que fuimos los primeros que pusimos esto, y luego nos encontramos en el camino con que Héctor Aguilar Camín y Andrés León estaban haciendo otra editorial. Las juntamos e hicimos Cali Arena y empezamos a hacer esta editorial que en un principio cumplió y llenó un espacio editorial que no existía entonces en México. Fue antes de que las grandes editoriales pusieran un pie en México, es decir, no había llegado Santillana, es decir, Alfaguara, no había llegado Random House, o empezaban a llegar. En ese momento Cali Arena surge en el año de 1988, imagínate ya. Ustedes estaban abriendo camino, ustedes Artes de México, que está cumpliendo 30 años igual. Exactamente, Artes de México. Estaban invirtiendo y estaban arriesgando. Y la editorial Decana, que yo siempre digo que es ERA, la editorial ERA, que siempre les llaman editoriales independientes, pero yo no estoy de acuerdo, porque independientes de qué, son editoriales que tienen una vocación de defensa de la letra impresa y que tienen una vocación entre los que la forman de editar y de dar a conocer los libros de primeros escritores y no solo de primeros escritores. Y ustedes en Cali Arena dieron a conocer a Rubén Fonseca, por decir algo, un narrador brasileño extraordinario cuando nadie lo conocía. Gran narrador, lo introdujimos al mercado mexicano. Entre muchos otros. Entre otros. ¿No? Y ahora vamos a hablar de Perseguir la Noche, que cierra una trilogía y que, sin embargo, se puede leer independientemente si el auditorio, por lo que sea, no conoce los dos anteriores, cuyos títulos son Nos acompañan los muertos y El cerebro de mi hermano. No pasa nada, puede entrar directamente a Perseguir la Noche o puede leerlo como trilogía. Pero ya que está aquí, que acaba de salir Perseguir la Noche, publicado por Sex Barral, cuéntanos un poco la génesis de Perseguir la Noche. Un libro raro. Es un libro, sí, es un libro que tiene sus azoros, que tiene sus zonas de sombra y sus zonas de luz. Es decir, yo me habría... esto empieza cuando vi que la vida empezaba a mostrarme zonas que para mí eran completamente desconocidas. Primero, la vejez de mis padres. Unos padres sanísimos que llegan a los 80 y tantos años enteros y que de pronto empiezan a derrumbarse, a caerse a pedazos, y ves dos sombras que se enfilan hacia la nada, es decir, hacia la muerte, y que al mismo tiempo van recuperando, a medida que más ancianos son, en la alta vejez, van recuperando su juventud, sus sombras, su ciudad. Y ese, digamos, nos acompañan los muertos. Luego el segundo, por eso digo que este es un tríptico indeseado, porque tenía que contar la larga y penosa enfermedad de José María Pérez Gay, escritor, diplomático, político mexicano. ¿Y tu hermano? Y mi hermano mayor, además, que sufre una enfermedad terrible, neurológica, y yo me preguntaba, bueno, voy a dejar que ante mis ojos pase esta cosa fundamental en mi vida y luego encerrarme a escribir en un gabinete una novela sobre cualquier otro tema. No puedo, no soy ese tipo de escritor. No digo que esté mal el otro escritor, yo no soy ese tipo de escritor. Entonces hice un breve relato que se llama El cerebro de mi hermano. Y entre tanto, mientras la vida pasaba, yo digo, la adversidad se había atrevido como nunca conmigo y con mis gentes queridas. Entonces, mientras estaba en esto, un día, mientras investigaba y tenía la ilusión de escribir una novela sobre los escritores modernistas, sobre José Juan Tablada, sobre Amado Nervo, sobre Alberto Leduc, sobre Bernardo Couto, y me recuperaba calles de la ciudad, del centro histórico, un poco de la memoria de la ciudad y otro poco de la memoria de mi familia, un día me dicen que tengo cáncer de vejiga. Y entonces vuelvo a pensar, voy a dejar que esto pase mientras voy a escribir una novela del pasado. Entonces decidí contar una parte, Julia, de
de la enfermedad, del cáncer, reflexionar sobre él. Los españoles le llaman rumbosamente autoficción, y al mismo tiempo abrir un espacio para contar la novela del pasado. No es en ningún sentido, como bien sabes, una novela histórica, ¿no? Pero sí aparecen personajes que yo digo, una parte de mí piensa que esos personajes me salvaron la vida, y ahí hay un entorno, hay un entorno. Cuando uno enferma gravemente, empieza a ver como un entorno de cierta magia, y mira que te lo dice el más descreído de los descreídos, ¿no? Esos contactos, esas formas de ir al pasado, de que se conecten el dolor del presente con el dolor del pasado. Y así es como surgió Perseguir la Noche, de modo que son 2 noches o 3 noches, los pliegues de la noche de la enfermedad y del dolor, la noche que fundan los modernistas mexicanos, y un poco la noche en que se van convirtiendo los recuerdos de una familia clase media en México. Claro. Y esto que haces, me voy a referir ahora a la Noche del Dolor, y después pasamos brevemente a la Noche de los Escritores del 19, que fundan la ciudad, como bien dices. Realmente es un desnudamiento, pero no es abrirte la ropa, es abrirte la carne y decir, aquí estoy, aquí te muestras débil, lloroso, asustado, enrabiado, desesperado, todas las cosas que uno naturalmente debe sentir, pero que no es frecuente que en las artes se muestre de manera tan descarnada. Y esto se agradece como lector. Yo te decía hace un momento fuera de cuadro que lo siguiente, no hay tema que un escritor no pueda tratar, ninguno. No está escrito en ningún lugar que uno no puede escribir de lo que le dé su gana. Y hay algo extraño que se relaciona con la enfermedad. Yo, en el momento en el que recibí el diagnóstico de cáncer, los médicos me dijeron que había un camino. Pues como todos los caminos del cáncer, es un camino difícil, pero como lo habían diagnosticado a tiempo, había un camino de ida y un camino de regreso. Otros solo tienen un camino de ida y lo sabemos muy bien. De modo que empecé a sentir, una enfermedad grave también es liberadora, extraordinariamente liberadora. Y si es tan liberadora, ¿por qué no voy a poder escribir así exactamente? Mencionar el dolor, como dices, el miedo terrible, los tratamientos que fueron muy, muy duros, y empezar a contarlo de un modo en que empiece a hacerse como una restauración de la memoria. El dolor es intransmisible. Te pueden acompañar las personas más cercanas, pero pero lo vives tú solo. A nadie le duele mi dolor de muelas, decía, creo que Ortega y Gasset. Eso es perfecto. Bueno, a nadie. Entonces, yo empecé a tomar notas durante los días en que estuve enfermo, algunas notas que yo sabía que iban a ir a dar a algún lugar, no sabía que a este libro específicamente. Hay una cosa que se llama estigma del cáncer y que se ha estudiado, y hay un libro extraordinario que es de Mujerje que se llama El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, que es un libro que yo recomiendo, es extraordinario, es un grueso libro como de 800 páginas. Entonces, este estigma del cáncer es así, tú y yo estamos charlando, ahora nos están viendo, no pasa nada, y de pronto una sombra pasa muy cerca de ti y te ensombrece momentáneamente para siempre ya, para siempre. Y eso es en cierto sentido algo también liberador, es decir, bueno, yo puedo estar habitando una parte sombría y también una parte luminosa, puedo estar viviendo una parte plena y al mismo tiempo una parte de absoluta carencia. Eso es el estigma del cáncer, y el que lo ha padecido lo va a llevar siempre. Hay que aprender a vivir con él, hay que pactar con él, hay que hacer que esté entre nosotros, y entonces probablemente podamos ver a la enfermedad a la cara, digo yo. Si no ves a la enfermedad grave al de frente y le das la espalda, va sobre ti y acaba contigo. Pero eso que pudiera parecer y que el auditorio pudiera pensar, híjole, no, yo no quiero ver ese libro, qué barbaridad, es mucho dolor. No, porque te hace tan humano y te conecta con lo más humano, que yo no he tenido cáncer, no que sepa, y nadie cercano a mí lo ha tenido, pero me conectó con una parte de ser humano a ser humano que se vuelve gozosa, porque te puedo ir acompañando, y además con el final feliz que tenemos de que lo estás contando. Bueno, afortunadamente, ¿no? Yo siempre hago así, pero bueno, afortunadamente sí, pero dices muy bien, Julia.
¿en qué momento uno puede conectar con el lector? Aquí entran, volvemos a la naturalidad, parece que está escrito así, pero hay que, un libro sobre el dolor y sobre el cáncer sería simplemente insoportable. Claro. Entonces está contrapunteado, tiene toques de humor a veces, tiene, algunos episodios chuscos. Un poema sobre las ganas de orinar. Un gran poema de Ricardo Castillo, que dice: orinar es una gran obra de ingeniería, porque claro, el cáncer de vejiga va directo a la cistitis y a todos los tratamientos. Entonces, ¿en qué momento conectar con el lector para contar esta historia sin que sea simple y sencillamente insoportable? Porque un libro demasiado lloroso, que sea una queja y un lamento permanente, sería, yo creo, un libro pues casi insoportable, por mejor y bien tramado que estuviera, ¿no? Pero entonces aquí logras esta absoluta genialidad de la factura, que es que vas contrapunteando el dolor y tu propia experiencia de cáncer con estos personajes del siglo XIX que no suelen ser demasiado cercanos al lector del siglo XXI. Ya lo mencionabas, Amado Nervo, Bernardo Couto, en fin, todos los que mencionaste. Y los vas presentando en una ciudad que ahí está otra de tus pasiones, que es la ciudad. Sí, claro, desde luego. Y los vas entretejiendo con una maestría, con una elegancia, hombre, y con una naturalidad, que el libro se disfruta muchísimo. Y cuando uno lo termina, me pasó que yo decía, no, otras 100 paginitas no estaría nada mal. No, hombre, pues eso es un elogio magnífico. Te cuento esto. El personaje, que es, para más datos, que soy yo, él está enfermo, está triste, está jodido, está lleno de dolores. Y entonces él lo que quiere es diseñar un plan de evasión. Y ese plan de evasión está en las calles de la Ciudad de México, que lo relacionan con su padre, que lo relacionan con sus amigos, que lo relacionan con las historias que ha leído. Y entonces sale a caminar a las calles, sale a escaparse a las calles. Y ahí empieza a conectar con el pasado, con los personajes que él ha leído, con los personajes que ha apreciado, con los personajes que han caminado sobre la Ciudad de México. Entonces, incluso hay un momento por eso la palabra fantasma se repite muchísimo en el libro, porque no sabemos quién es el fantasma, si el narrador que está diagnosticado con cáncer o los personajes que de principios del siglo XX, de 1901. Y un día, por ejemplo, sale el narrador y va inventando los pasos por donde caminó Nervo. Y en el pasado Nervo llega a las oficinas de un periódico y dice: siento presencias, alguien me sigue. Y el que lo sigue es, en el futuro, el narrador de la historia. Hay un juego de planos y de tiempos. Pues de verdad al auditorio, a ti, a usted que nos está viendo, de verdad échese un clavado en esta delicia del libro raro, que no sé exactamente dónde habría que ponerlo en la anaquel, si novela, ensayo, autobiografía, autoficción o qué. Pero eso se celebra, hay que quitar las etiquetas y empezar a hacer libros disfrutables como este. Julia, muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, muchas gracias a ti. Se consigue en cualquier librería, publicado por Seix Barral. Muchas gracias a ti. Gracias. Mándale saludos a Gilgamesh, buen amigo tuyo. Yo lo conozco bien, sí, y creo que conozco el amplísimo estudio. Sí. Lo voy a saludar. Ahí donde se sienta a escribir, mándale saludos de mi parte. Gracias.